Bienvenidos a este nuevo capítulo de Photoshop para niños malos. En el capítulo de hoy vamos a aprender a restaurar fotografías antiguas. Vamos a aprender herramientas, trucos y diferentes técnicas que no solo nos van a servir para restaurar fotos de nuestros antepasados, fotos que compremos en mercadillos, sino que nos va a servir en el futuro estas mismas técnicas para retocar pieles, hacer retoques de moda, hacer retoques de fotografías en las que tengamos sucio el sensor, por lo cual sirven estas técnicas tanto para fotografías clásicas como para fotografías contemporáneas. Lo primero que vamos a hacer al conseguir una imagen antigua es una imagen en papel, un sólido, que se suele decir. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a retocar la imagen son diversos consejos que os voy a dar para obtener la mejor calidad en este procesado de la imagen. Lo primero es que tenemos que limpiar tanto el escáner como los negativos o los sólidos. Nosotros no podemos enviar al escáner un papel que esté lleno de polvo y luego retocarlo con Photoshop. Es más fácil limpiarlo tanto con un paño o con aire comprimido y sobre todo cuando estemos manipulando negativos tenemos que utilizar guantes de algodón para no pasarle nuestras huellas dactilares de grasa y así trabajar luego mucho más de una forma más cómoda en Photoshop. Lo segundo es que los negativos y las diapositivas nunca se deben de escanear en escáner destinados a sólidos, o sea, los típicos escáner de escritorio. Hay escáneres especializados en negativos y diapositivas, que tienen mucha más resolución y podemos conseguir mejores resultados. También tenemos que tener en cuenta que los escáneres, al igual que las cámaras digitales, tienen dos tipos de resoluciones. Unas ópticas y otras digitales. Se mide por los puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Normalmente, si nuestro escáner tiene un máximo de 600 píxeles por pulgada, no es aconsejable sobrepasar este límite, por lo cual la imagen se va a interpolar y entonces no estamos consiguiendo una mejora óptica. Se va a desenfocar y vamos a obtener una imagen, sí, mucho más grande, pero con muchísima peor, con muy poco foco. En las cámaras digitales ocurre lo mismo con el llamado zoom óptico y zoom digital. Nunca se debe utilizar el zoom digital porque lo que hace es interpolar la imagen, inventarse píxeles. El cuarto consejo es que guardéis siempre las imágenes en formato TIFF, por lo cual no se comprime, y en Adobe RGB, que es un espacio de color en el que nosotros tenemos muchísimo más gama cromática. Y por último, debemos digitalizar siempre en color. Aunque estemos utilizando fotografías o negativos en blanco y negro, siempre vamos a obtener mejores resultados en color porque después se le vamos a eliminar y es mucho mejor porque vamos a tener más capacidades de retoque. Vamos a ver una diferencia entre una imagen escaneada a 600 píxeles por pulgada y una imagen escaneada a 2400 píxeles por pulgada. En el mismo escáner y en el cual el máximo de resolución óptica es esta, 600 píxeles por pulgada. Si os fijáis, al cambiar yo la imagen no se nota apenas ningún cambio, pero voy a abrirlas con la tira de diapositivas de Bridge y voy a hacer zoom pulsando la tecla Control o Command en Mac, por ejemplo, en una esquina. Si os fijáis, la imagen a 600 puntos por pulgada tiene foco y la imagen de 2400 píxeles por pulgada no tiene foco. Se ha escaneado en el mismo escáner, pero Photoshop, el software del escáner se ha inventado muchísimos píxeles, por lo cual hemos obtenido una pérdida de resolución muy grande. Fijaos aquí cómo se ve la textura del papel fotográfico y aquí no se ve, está difuminada. Si queréis podéis hacer una previsualización de las dos zonas a la vez, pulsando la tecla Control o Command cuando tenéis las lupas y os vais dando cuenta de la diferencia. Tenemos una imagen aparentemente igual, pero hemos perdido totalmente el detalle. Vamos a abrir este ejemplo para explicarles diferentes herramientas. Nosotros para restaurar fotografías contamos con 4 o 5 herramientas que vamos a poder utilizar. Dependiendo de diferentes aspectos, vamos a utilizar unas u otras. La más fácil de utilizar es la herramienta del pincel corrector puntual, que nosotros simplemente pintando encima va a desaparecer ese defecto y lo va a sustituir por zonas limítrofes. Va a buscar en la imagen zonas parecidas. Además ajusta la exposición. Nos va a funcionar muy bien cuando tenemos zonas, por ejemplo como esta, en la que podemos seleccionar por entero la línea
no la va a corregir, pero podemos tener problemas, por ejemplo, cuando realizamos este tipo de operaciones. Fijaros aquí, haciendo zoom, cómo se nos nota este cambio. Voy a hacer control Z para deshacer. Es una herramienta que funciona bastante bien en la mayoría de los casos. Vamos a probar, por ejemplo, con esta letra, para que veáis que suele funcionar. Muchas veces se trata de ensayo y error. Probar una técnica y después podemos utilizar otra. Si tenemos zonas, como os he comentado antes, por ejemplo esta letra B, en la que tenemos un vértice, lo hará bien, pero hay veces que nos va a retocar mal la imagen. Vamos a restaurar esta y vemos cómo desaparece correctamente. Voy a hacer control Z para deshacer, control Z mayúsculas para deshacer antes. Otra herramienta muy buena también para retocar es el pincel corrector, en el que nosotros no tendremos que pintar encima, sino que vamos a seleccionar la zona desde donde vamos a copiar. Por ejemplo, si yo quisiera sustituir esta zona, yo lo que haría es con la tecla Alt pulsada, me aparece una diana, hago clic encima y empiezo a pintar. Si os fijáis, la otra X se desplaza a la misma velocidad y en el mismo espacio alineado que yo pinto. Suelto y me ajustaría la exposición. Por ejemplo, yo quiero sustituir esta A, lo que hago es que voy a copiar una zona parecida, por ejemplo, esta zona de aquí, y lo que hago es que pinto encima. Aparentemente, el tono es distinto, pero cuando suelto el ratón, me ajusta la exposición. Si nos quedan este tipo de restos, volvemos a darle otra pasada hasta que desaparezca. ¿Vale? Vamos a volver para atrás para tener las imágenes como estaban. Otra herramienta muy potente es la herramienta parche, que se utiliza muchísimo. Sirve pues tanto para eliminar una parte de la imagen, hacemos una selección como si fuera un lazo y lo movemos a una parte donde tengamos una zona parecida de la que tengamos que copiar. Por ejemplo aquí y soltamos. Pumba. Y nos ha corregido la exposición. Por ejemplo, si queremos eliminar esta letra A, la seleccionamos, lo movemos a una zona parecida y se borraría. Si os fijáis, hay veces, bueno, que hay imperfecciones, lo que hacemos es que seleccionamos, hacemos clic en el centro y desplazamos. Es bastante útil esta herramienta cuando tenemos zonas, por ejemplo, esta B, en la que tenemos dos zonas, una magenta y una gris, y por ejemplo, con el pincel corrector normal, sería bastante complicado copiar, porque nosotros hacemos clic encima de la zona que queremos copiar, por ejemplo aquí, hago clic aquí arriba, pinto, pero es difícil muchas veces acertar con la zona. Entonces, la herramienta de parche es muy fácil porque yo selecciono esta letra B, muevo hacia una zona parecida y ajusto. Fijaros que aquí me permite dejar la línea a ras. Suelto y me la ajustaría. Entonces es bastante rápida y bastante fácil de manejar. Sirve tanto para sustituir una imagen, para quitarla, como para borrarla. Si en vez de elegir origen elijo destino, yo cuando la selecciono la muevo a otro sitio. O sea que yo puedo duplicar objetos de esta forma. Y fijaos que aunque lo ponga en un sitio donde el fondo no corresponda, al soltarlo se ajusta un poquito. Fijaos aquí que tenemos un problema que nos ha generado una especie de halo. Bueno, voy a dar control Z, control Alt Z. Siempre en retoque fotográfico tenéis que tener muy en cuenta que tenéis que deshacer pasos. Entonces, dos teclas son deshacer y control Z option, que nos permite volver hacia atrás. ¿Vale? Entonces nos permite deshacer varios pasos. O sea, si yo hago un cambio, perdón, voy a seleccionar, si yo pinto, por ejemplo, pinto y pinto, cuando hago deshacer, solo me deshace un paso. Si la tecla Option o Alt en PC me permite ir para atrás en la historia. Entonces puedo deshacer varios pasos, porque siempre, como os he dicho, es ensayo y error. Y otra de las herramientas de corrección es la herramienta de pincel ojos rojos, que no veremos en el capítulo de corrección de efectos generales. Y luego tenemos el famoso tampón de clonar. El famoso tampón de clonar se ha quedado un poquito relegado a este tipo de retoques porque, como habéis visto, ya nos permite las herramientas anteriores hacer todo tipo de manipulaciones. La herramienta de clonado es distinta porque nos permite copiar sin hacer ningún ajuste de exposición. O sea, que si yo copio esta zona con la tecla Alt aquí y yo pinto y suelto, no realiza ningún ajuste de exposición. La herramienta que sí que realiza ajuste de exposición, que es pincel corrector, por ejemplo, yo selecciono aquí, pinto, suelto y me haría un ajuste de la corrección. Por ejemplo, en zonas como los bordes,
nos va a ser muy importante tener el pincel corrector. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si quiero pintar esta zona, fijaros que aquí me es muy difícil. Incluso si yo selecciono una zona de arriba, una zona de abajo, no me va a quedar bien. Siempre voy a tener que utilizar el tampón de clonar en zonas en las que quiero una potencia especial, en la que quiero tener mucha precisión. Entonces, por ejemplo, quiero copiar la parte de arriba aquí. Entonces, me permitiría copiar. Con la tecla Alt hago clic en la zona donde quiero copiar el origen y luego pinto. Fijaos cómo no se nota. La diferencia con respecto al anterior es que, por ejemplo, si yo me equivoco y tengo un fondo, por ejemplo, como aquí, que es un degradado, y pinto de aquí y me voy para aquí arriba, el problema es que muchas veces se va a notar, si lo veis, la mancha, porque no ajusta la exposición. Bueno, una vez visto este ejemplo en el que podéis ensayar las distintas herramientas, vamos a utilizar más técnicas. Por ejemplo, corregir una foto que esté bastante clara. Una foto en la que está o mal la exposición o el fijador se ha ido perdiendo con el tiempo por las condiciones climatológicas, entonces se nos ha perdido casi todo el contraste de la imagen. Es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es duplicar la imagen con control J, nos crea una capa nueva y le vamos a poner en modo multiplicar. Fijaos como aquí ya los negros empiezan a subir. Si realizo esto varias veces, control J, control J, control J, aquí empieza a aparecer ya la imagen. Último paso sería poner un ajuste de tono saturación y quitarle la saturación para convertirla a blanco y negro. Fijaos el antes y el después. Este es un truco para fotografías que son antiguas y han perdido bastante la exposición. Vamos a abrir otra imagen. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Vamos a ver las herramientas que hemos visto antes. Por ejemplo, la herramienta de corrector puntual nos serviría para corregir esta grieta. Pinto encima, suelto y queda corregida. ¿Vale? No podría hacer esto en este tipo de grietas porque quedarían defectos aquí. Fijaros cómo ha quedado este defecto. Voy a dar control Z. Fijaos cómo se nota bastante el cambio. Para hacer esto, lo que tendría que hacer es elegir la otra herramienta, la herramienta del pincel corrector, sin ser puntual, y lo que voy a hacer es voy a copiar desde aquí y lo voy a pegar aquí. Voy pintando y suelto. Voy pintando y suelto. Cojo de origen una zona parecida. No hace falta que hagáis trazos muy grandes, simplemente vais pulsando la tecla Alt. Por ejemplo, voy a quitar esta mancha y sueltas. Voy a quitar esta línea, cojo con la tecla Alt, hago clic aquí y voy pintando. Si os fijáis me va desplazando y suelto. Normalmente es mejor hacerlo de poquito en poquito que hacer grandes trazos. Fijaos, por ejemplo, esta esquina de aquí, cojo esta zona y pinto encima. Pinto encima, suelto y me ajusta la exposición. Despacito, con Alt, hago clic, pinto y suelto. ¿Ves? Estas zonas de vértices y lados se corrigen bastante mal. La mejor forma de corregirlos es con el parche. Siempre que tengáis zonas con líneas y lados, es mejor con el parche. ¿Qué hacemos? Seleccionamos, movemos. Bueno, perdón, tenía elegido destino, le voy a elegir origen, más o menos, y fijaos ahora cómo hace magia y ajusta la exposición, ¿vale? También puedo eliminar, por ejemplo, polvo con esta herramienta. Cojo la herramienta de pincel, voy a quitar esta mota de polvo, la selecciono, la muevo y me la ajusta. Es bueno trabajar con niveles de zoom altos, pero siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que borrar no sea polvo, que no sea detalle. Por ejemplo, para eliminar toda esta grieta, lo que haría sería seleccionarla entera. Siempre es mejor seleccionar un poquito más. Y lo que hago es que la muevo y suelto. Fijaos el antes y el después. Le selecciono con control D. Y bueno, estas serían algunas de las técnicas para retocar. No nos haría falta en este caso tampón de clonar, pero bueno, básicamente, por ejemplo, voy a eliminar estas manchas de aquí. Por ejemplo, me interesa quitar estas manchas, pues por ejemplo aquí lo podría utilizar. Simplemente bajo el pincel, selecciono con la tecla Alt este borde, me vengo aquí y pinto encima.
no me va a hacer ningún ajuste de corrección, lo que me favorece que sé que voy a estar pintando con ese color. Cojo ahí y voy pintando. Es una labor bastante ardua, pero luego quedan resultados bastante buenos. Vamos a ver el antes y el después. Bueno, pues hemos corregido un poquito la imagen. Vamos a coger otra herramienta, otra fotografía, perdón, que esté un poquito más deteriorada, y vamos a ver algunas técnicas. Hemos visto cómo borrar bordes. Bueno, si os fijáis, esta es la fotografía original y esta es la fotografía restaurada, con más o menos entre 40 y 50 minutos de restauración, que le hemos quitado ya el tono amarillento, le hemos virado un poquito y le hemos eliminado el polvo y las rayas. Y también la hemos rotado. Vamos a ver ahora cómo se hace. Por ejemplo, para eliminar estas zonas de las grietas de la cara, que siempre se van a las zonas más complicadas, cogemos el pincel corrector, hacemos bastante nivel de zoom. Es bastante importante elegir el tamaño. Bueno, se me olvidó deciros que la tecla para acceder a estas herramientas de corrección es la J. Con la J y con mayúsculas J vamos cambiando estas herramientas, por si queréis hacerlo de una forma más rápida. Con la tecla Alt hago clic encima de la frente de la niña y pinto encima. No voy a hacer grandes trazos, fijaos que se nota bastante el trazo que se ha hecho, pero al soltar me corrige la exposición. Con la tecla Alt elijo la zona de pelo oscuro y voy a pintar por aquí y suelto. Y despacito vamos logrando más o menos una imagen coherente. Vamos a pintar esta parte de la ceja y de una forma concienzuda vamos a ir restaurando poco a poco la imagen. Las zonas más complicadas pues son siempre los ojos, las zonas de las bocas, porque las líneas se suelen notar. Así que hay que ir despacito. Bueno, os lo dejo para que en vuestra casa lo practiquéis despacito. Esta herramienta sirve para eso. Bueno, aquí veis que se nota un poquito. Tenéis que ir haciéndolo despacio en casa. Siempre es bueno, si os fijáis, yo ahora mismo no puedo acceder hacia la parte de abajo de la imagen, porque yo he estado pintando encima de la imagen. Siempre es recomendable abrirla, nada más empezar a trabajar, y duplicarla con control J, perdón, y nos permite trabajar con las dos. Una la conservamos y con la otra pintamos. E incluso si vamos a estar pintando, como en este caso, zonas con los pinceles correctores puntuales, lo que vamos a hacer es crearnos una capa arriba, que la vamos a llamar pinceles, y cuando yo elijo el pincel corrector, en muestra voy a decir todas. Entonces voy a pintar todo lo que tengo por encima y por debajo. Voy a haceros la demostración con esta misma foto para que veáis cómo antes no podríamos ya retocar la imperfección de la cara. Voy a elegir esta zona, pinto y suelto. Si me equivoco, vuelvo a pintar y vuelvo a soltar. ¿Vale? Y yo lo que estoy haciendo es pintando encima. Yo lo que estoy haciendo es pintando un trazo que yo luego puedo eliminar, pero siempre conservo la parte de abajo. ¿Vale? Otra forma de quitar este tipo de grietas, como os he enseñado antes, era la herramienta parche, que me permite, por ejemplo, en zonas como esta, aquí sí que tengo que retocarla en la capa duplicada, me permite ajustarla muy bien, la corrección. Hay veces que hay fotografías en las que tenemos muchísimo polvo. Se puede eliminar de dos formas. Una lenta, que es pintando con el pincel corrector puntual en cada mota de polvo, y se nos va borrando. En este caso sí que tendríamos que irnos a la capa pinceles, y fijaos cómo se eliminan estas motas. Es una herramienta muy rápida. Fijaos esta mancha de revelador, nos la va a quitar. Pero hay zonas que a lo mejor tenemos muchísimo polvo, por ejemplo, todo este tipo de polvo. Bueno, pues el truco es coger en la imagen que hemos duplicado, hacemos una selección, le damos a desvanecer unos cuantos píxeles, por ejemplo 4 o 5 píxeles, voy a ponerle 5, para que no se noten los bordes, y voy a hacer una selección, por ejemplo, de todo este polvo, todos estos trocitos de polvo blanco que hay, duplico toda esta zona con control J, pongo el modo de capa
en oscurecer, y lo que hago es que con la tecla V o mover, muevo un poquito, y fijaos el antes y el después, nos ha desaparecido una parte del polvo. ¿Vale? Luego se nos crearán algunas motas. Si tuviéramos polvo oscuro, haríamos lo contrario. Por ejemplo, en este caso, estas motas de polvo oscuro, voy a duplicarla. En vez del modo oscurecer, le pondría el modo aclarar. Y lo que haría ahora sería mover esta capa un poquito. Y fijaos, voy a crear una capa, un grupo para todos estos ajustes. Fijaos cómo desaparece el polvo, sin perder la textura. Bueno, despacito con esta imagen lograríais pues un resultado como el que habéis visto. Fijaos que aquí podéis utilizar cualquiera de las técnicas. Aquí tenéis que eliminar estas rayas, todas estas grietas. Podríais incluso hacer lo que hemos hecho ahora para eliminar todas estas rayas blancas. Seleccionamos, control J, lo duplicamos, lo ponemos en modo oscurecer, porque son motas claritas, y con la herramienta de mover lo muevo un poquito. Puedo hacerlo con el ratón o puedo hacerlo con las teclas de dirección. Fijaos que no se pierde apenas la textura y nos elimina todo el polvo de golpe. Para ir finalizando, vamos a realizar un ajuste a esta fotografía. Si os fijáis, tenemos un problema muy gordo, que es que se nos ha hecho una mancha aquí de revelador y bueno, nos ha deteriorado bastante la imagen. Normalmente para hacer esto lo mejor es utilizar una parte de la imagen que ya tenemos. Lo que hacemos es que creamos una selección, por ejemplo con la herramienta lazo, le vamos a dar a desvanecer con 4 o 5 píxeles y vamos a utilizar la parte del cuerpo simétrica que nos va a servir para sustituir la que no podemos restaurar de ninguna forma, porque esto es imposible de restaurar. Con control J la duplicamos, con control T seleccionamos esta parte que hemos duplicado, le damos al botón derecho encima y le decimos voltear horizontal. La llevamos hacia una zona donde coincida. Para terminar de encajarla, le damos a esta herramienta de aquí, que nos crea una malla, y vamos a terminar de ajustarla. Y como estamos trabajando por capas, no os preocupéis porque no estáis deteriorando el fondo. Vamos a ajustársela al cuello. Y un truco, para que no se note mucho que está duplicada, es que mováis un poquito las mallas para que el hombro no sea exactamente el mismo. Le damos a la tecla Enter. Bueno, más o menos, ya le tenemos el cuerpo perfecto. Lo que vamos a hacer es acoplar la imagen. Y fijaos que aquí el problema que tenemos ahora es toda esta zona de aquí. Bueno, vamos a elegir la herramienta de lazo poligonal. Vamos a hacer una selección de toda esta parte que queremos sustituir. Y le damos a edición, rellenar, usar según contenido. ¿Ok? Tarda un poquito y lo que nos va a hacer es buscar en las zonas de la imagen zonas parecidas que va a sustituir. Bueno, pues este es el resultado. Bastante mejor que el que teníamos al principio. Voy a seleccionar, voy a ir a la historia, este es el antes y este es el después. Pues la imagen ha cobrado con unas cuantas selecciones totalmente el interés. Si queremos eliminar esta mancha, nos vamos a las herramientas de cuarto oscuro, le damos a la herramienta esponja, modo de saturar, y nos va a quitar al pintar por encima el color. Si queremos recuperar un poquito el color que tenía esta imagen, perdón, la exposición, lo primero que vamos a hacer es quitarle todo el color con imagen ajustes de saturar. Vamos a coger la herramienta de sobreexponer. En medios tonos vamos a empezar con sombras. Le vamos a quitar un poquito de exposición y vamos a pintar encima para aclararlo. Que sea sutil porque si no se va a notar. Y también le vamos a dar un poquito en medios tonos. Y bueno, ahí le hemos aclarado un poquito la solapa. Por último, esta imagen está torcida. Lo que voy a hacer es rotarla. Para rotarla, cojo donde tenemos el cuentagotas, mantengo pulsado y tengo la herramienta regla. Y voy a dibujar una línea en horizontal o en vertical de lo que es el ángulo real. La tengo seleccionada y ahora le digo imagen, rotación de imagen, arbitrario y le doy a Enter. Y me ha calculado la rotación. Esto siempre lo tenemos que hacer o al principio o al final, pero una sola vez,
porque nos va a alterar todos los valores de píxel. Y una rotación es de los peores manipulaciones que hacemos a la imagen, porque varían todos los píxeles. Con la herramienta recortar, voy a recortar la parte de la imagen. Aquí la tenemos. Si queremos hacer un marco, imagen, tamaño de lienzo, le vamos a dar a relativo y vamos, como la imagen es de 9 centímetros por 6 centímetros, pues por ejemplo le voy a dar 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de alto. Y aquí tenemos la imagen. Si le queremos dar otro marquito, lo que hacemos es que cambiamos el color de fondo por negro, imagen, tamaño de lienzo, y por ejemplo le vamos a dar, en vez de 1 centímetro, le vamos a dar 0,2 de alto y 0,2 de ancho. Relativo lo que hace es que me añade por arriba y por abajo. Le doy OK y aquí tendríamos la imagen con un marco. Y para finalizar vamos a abrir una imagen en color, hemos visto todo en blanco y negro, que ha perdido el color con el tiempo. Como veis, se ha amarillado la foto y los colores han perdido en fuerza e incluso se ha perdido el contraste de la imagen. Bueno, pues lo que vamos a hacer es buscar la zona más oscura, el negro, que en teoría tendría que ser negro, que aquí no hay ningún negro, y el blanco. Si os fijáis, todo el blanco es bastante amarillento. Para ello vamos a crear una capa de ajuste umbral, que después desecharemos, y con el tirador que tenemos aquí vamos a buscar la zona primero de negro, más o menos está aquí. Vamos a coger la herramienta de muestra de color, que es como una especie de cuentagotas, que nos va a recordar luego dónde está el sitio con negro. Hacemos clic aquí encima y como veis nos aparece como si fuese una diana con un número 1, que es para que recordemos después dónde estaba el negro. Volvemos a la capa de umbral, vamos a ajustar dónde está el blanco. Fijaos, esto no es blanco, porque equivalen a los bordes del papel. Necesitamos saber cuál es el blanco de la foto. Eso es el papel, el fondo del escáner. Bueno, pues más o menos cuando abrimos la imagen, la zona de blanco más puro estaría por aquí o por aquí. Vamos a coger la herramienta del pincel y hacemos clic encima. Tiramos esta capa de umbral, se nos mantienen las dos muestras. Aquí está el negro más oscuro y aquí está el blanco más clarito. Bueno, pues lo que hacemos es creamos una capa de ajuste de niveles y cogemos el gotero negro y hacemos clic encima de donde habíamos puesto los negros, cogemos el gotero blanco y hacemos clic encima donde teníamos la segunda muestra y ya tenemos la corrección de color hecha. Tenemos blancos puros, negros puros y el color ha tomado totalmente como si fuera la fotografía hecha hoy en día. Por último, acoplaríamos la imagen y ya tendríamos la imagen corregida. Fijaos el antes y el después, ¿vale? Y con esto terminamos el video tutorial de hoy. Recordad que tanto el podcast como los ejemplos se publican con licencia Creative Commons. Podéis publicarlos en cualquier sitio, siempre que citéis la procedencia y pongáis un enlace a la web y los podéis descargar desde esta página web, javierherrero.es. Muchas gracias.